El grupo de evangelismo de la Iglesia de Cristo, Barrio Los Ángeles, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su participación al primer taller virtual. El propósito es motivar a llevar el mensaje de salvación a otras personas. El año pasado y lo que vamos de hemos realizado campañas, conferencias, estudios de evangelismo, dando como resultado 20 personas han obedecido por medio del bautismo. Las lecciones en pos de la verdad han sido de gran ayuda. Tenemos la bendición de Dios de recibir al hermano Bob John de Oklahoma, Estados Unidos, un gran colaborador con el Evangelio al mundo. Muchas gracias, hermano Javier. Muchas gracias a todos por tu interés, por estar con nosotros. Actualmente, en nuestro estudio esta noche, taller de evangelismo, yo no tengo el propósito de presentar el Evangelio. La mayoría de nosotros presentes tenemos un buen entendimiento del mensaje, pero muchas veces nos falta el cómo. Y por eso siempre hay un desafío, especialmente pensando en la experiencia de muchos de los miembros de nuestras congregaciones. Nuestros miembros tienen dudas. Ellos tienen dudas en cuanto a sus propias capacidades de compartir el Evangelio, un proceso factible, un mensaje entendible, un mensaje no muy complicado. Y por eso es ese valor de identificar una serie de estudios. Y yo voy a hablar de los estudios, las lecciones en pos de la verdad. Pero ustedes pueden usar otras lecciones. Yo voy a presentar algunos principios. Pero hemos tenido poco a poco con más y más personas con un entendimiento del poder de las lecciones, estamos experimentando más y más éxito en varias partes de América Latina, en Colombia, en Cuba, en México. He presentado 2 talleres durante los últimos 2 meses. Y, por ejemplo, pensando en la experiencia en Cuba, un hermano, Didier Hernández, él recibió algunas copias por medio de mi sitio y me envió la foto de 12 personas recientemente bautizadas, pero de 30 personas total. Así decía el reporte. Y ustedes pueden ver una parte de la carta que recibí. Le había hablado que con sus tratados él está describiendo en pos de la verdad. Estuve trabajando con los creyentes de una denominación que no tenía bien concebido el plan de salvación y otros temas. Aquí le envío el fruto de su curso en pos de la verdad. Aparecen fotos, yo enseñándoles y los bautizados en respuesta a ello. Y por eso estamos experimentando en varias partes del mundo, de América Latina, en los Estados Unidos también, más y más personas convertidas a Cristo por medio de los estudios. Durante más de 50 años de ministerio, he desarrollado un proceso. Y yo voy a mencionar brevemente, antes de pensar en algunas pautas para hablar, comenzar nuestros estudios. Para mí, personalmente, siempre es importante mantener una lista de prospectos. Siempre estoy orando, estoy analizando,
tratando de establecer nuevos contactos. ¿Cómo será posible tener contacto? A veces casi estoy buscando una excusa para tener un nuevo contacto con una persona, siempre tratando de despertar interés. Y siempre en las conversaciones, en nuestros encuentros, con el propósito de hablar de cosas espirituales. Y no solamente con mis prospectos, pero también con todas las personas alrededor de mi experiencia en mi esfera de influencia, cada día, las cajeras en Walmart y otras partes, siempre estoy hablando de cosas espirituales, tratando de entender las necesidades con el deseo de orar por varias necesidades en las vidas de otras personas. Y una parte del proceso en nuestras congregaciones es importante practicar, hacerlo, ponerse cómodo, ponerse cómoda, hablando con otras personas acerca de la fe. Porque esa es una nueva experiencia, pensando en la mayoría de nuestros miembros. Y por eso una sugerencia, es bueno dar a nuestros miembros una oportunidad de compartir su propio viaje de fe, su propia experiencia de fe, congregación, miembro con miembro, dentro de la congregación. Porque este es un modo de practicar. Estoy escuchando. He dicho varias veces, una ventaja de ser un predicador es que a través de muchos años he tenido la oportunidad vez tras vez de compartir mi fe, de describir el desarrollo de mi propia fe. Y he escuchado mi historia muchas veces y poco a poco estoy convencido. Sí, este es el proceso. Y yo puedo explicar la naturaleza de mi propia fe. En la mayoría de nuestras congregaciones, los miembros no han tenido mucha oportunidad de hacerlo. Y por eso es bueno proporcionar tales oportunidades. Es un proceso de aprender a hacer preguntas, escuchar cuidadosamente para discernir respuestas significativas, entender el proceso, cómo despertar interés y evaluar corazones. ¿Hay un deseo de estudiar o no? Yo no voy a perder el tiempo con estudios con personas sin interés. Antes de estudiar, yo voy a desarrollar más interés. Pero pensando en el proceso, yo voy a comenzar con algunas sugerencias. De nuevo, número 1, mantener firme su propia vida espiritual. ¿Estamos orando diariamente acerca del evangelismo? ¿Estamos orando diariamente por nuestros prospectos, las personas, los que vamos a encontrar durante el día? ¿Estamos orando por puertas abiertas, ojos capaces de ver las oportunidades, las personas? Y por eso, pensando en nuestra responsabilidad, una parte del proceso es la oración, la vida espiritual, también en la congregación. En las congregaciones, con un enfoque grande en el evangelismo, en los cultos, vamos a escuchar continuamente oraciones por los perdidos. Vamos a escuchar oraciones enfocadas en la salvación del mundo, misiones, el ministerio. Porque
estamos tratando de desarrollar el corazón de Jesús. Jesús vino con cierto propósito, es decir, buscar y salvar a los perdidos. Y esas son algunas cosas importantes para desarrollar más confianza. Aprender a hablar, las conversaciones espirituales. Y esta noche vamos a pasar nuestro tiempo tratando de hacer más fácil, sencillamente un proceso de hablar con otras personas. Pero también es importante entender la meta, ser consciente de almas, buscar encontrar a personas con interés o despertar interés y con un proceso factible, un mensaje entendible, vencer el miedo. Porque el proceso es solamente compartir un mensaje, compartir buenas nuevas. Es el trabajo del cuerpo de Cristo, la iglesia, cada miembro. Depende de su propia relación con Dios y su aprecio, su entendimiento de su salvación por medio de Jesucristo. Y para compartir el evangelio hay que hablar. A veces estamos hablando solamente siendo la presencia de Cristo, platicando de la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo en nuestras propias vidas, evidencias de su amor, evidencias de su guía, su ayuda. Y una parte de hablar, de invitar a otras personas a participar en ciertas actividades o posiblemente invitar a estudiar. Hay otros tipos de conversaciones, pensando en la necesidad de proclamar, persuadir a otras personas, pero los primeros pasos, todos los miembros podemos hacerlo, siendo la presencia de Dios, platicando, invitando a otras personas, porque siempre es un proceso personal. Para mí es difícil definir el evangelismo pensando en la posibilidad de que sea impersonal. ¿Qué significa el evangelismo impersonal? Es casi más allá de mi entendimiento. Y por eso estamos tratando de desarrollar, especialmente pensando en pos de la verdad, pero ustedes pueden usar otras materias, otras lecciones, otros estudios, pero estamos buscando un proceso factible, un mensaje entendible. Mi explicación del proceso es así. Yo voy a encontrar a las personas alrededor de mi vida, en todos los aspectos de mi vida cada día. Yo voy a hablar. No solamente voy a hablar, yo voy a hacer preguntas y escuchar. Con la percepción evangelística, yo voy a evaluar. Número 4, yo tengo que decidir. ¿Es el tiempo de estimular contactos futuros o es un tiempo de invitar el estudio? Estudiar para evangelizar. Y siempre es fácil encontrar, escuchar, haciendo preguntas, evaluar y ¿cuál opción? Estimular más contactos en el futuro, es decir, arreglando otros contactos en el futuro, o es el tiempo de invitar el estudio. Y en cada caso, no es difícil. Ustedes pueden memorizar los pasos. Voy a hablar, voy a hacer preguntas para escuchar y evaluar y cuál opción es mejor. El mensaje es un proceso factible. Así, 4 pasos, es fácil. Se requiere tiempo, práctica, sí, pero no es difícil, es fácil. Encontrar personas hablando, haciendo preguntas, escuchando, evaluando el sí o el no, la opción, cómo establecer otros contactos en el futuro o el estudio para analizar. El mensaje en pos de la verdad,
vamos a enfocar la atención en Jesús. La autoridad de Jesús, conocer a Jesús, escuchar a Jesús, oración con Jesús. Esto solamente es un resumen. Vamos a hablar de dos pactos, cómo conocer a Jesús, cómo escuchar a Jesús, la importancia del discipulado, compromiso, el cuerpo de Cristo, la iglesia, pero siempre el mensaje es Jesús. El contenido básico de 10 lecciones, ustedes pueden ver esas cosas. Tenemos una grabación del taller, ustedes pueden recibir la grabación, ustedes pueden parar la grabación, ustedes pueden analizar el mensaje, ese contenido básico del mensaje. Siempre, otra vez, acerca de Jesús. Y hay un proceso bien factible, es fácil. En el caso de una persona tratando de medir el interés, el sí o no, yo tengo 3 preguntas. ¿Puedo hacer las preguntas? 3 preguntas. ¿Es Jesús Dios? ¿Los cristianos deben obedecer los 10 mandamientos? Viene un día de juicio. ¿Cuál de esas preguntas es la más interesante a usted? ¿Por qué es interesante? Yo voy a escuchar. ¿Le gustaría o quiere saber qué dice la Biblia acerca de esta pregunta? ¿Y cuándo podemos estudiar? Obviamente asumo el sí. Yo quiero saber qué dice la Biblia acerca de esta pregunta. ¿Cuándo podemos estudiar? Dando una opción, el martes o el jueves, por ejemplo. Este es otra vez fácil. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Quiere? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Quiere? ¿Cuándo? Y ustedes pueden ver en la primera lección, en pos de la verdad, las preguntas. Esas son preguntas importantes, porque alrededor de nosotros hay personas con dudas. Por ejemplo, hay un grupo religioso, los testigos, ellos dicen que Jesús no es Dios. No es el Hijo de Dios, es un Hijo de Dios. Y por eso hay personas con interés. Sí, esta es una buena pregunta. O otra vez hay grupos enseñando la necesidad de obedecer, por ejemplo, el sábado, el día de reposo, o los 10 mandamientos, y las personas, nuestros vecinos, otras personas, ellos tienen preguntas. O también en cuanto al día de juicio. Y vamos a hacer el proceso así, tratando de usar sabiduría, despertar interés por hacer preguntas, identificar la presencia, el deseo, la curiosidad o no, ofrecer un estudio definido. Es importante evitar opiniones. Y por eso la ventaja de tener una opción. Hay lecciones, 6 lecciones. Podemos estudiar 6 lecciones. Ustedes pueden mostrar la lección, una copia. Y solamente vamos a leer la Biblia, leer las preguntas y responder, contestar las preguntas bíblicamente. No vamos a compartir opiniones. Esto no tiene que ver, yo no tengo un mensaje, yo voy a compartir mi propio mensaje. Solamente estamos buscando qué dice la Biblia. Y siempre el estudiante tiene el derecho de seguir o terminar el estudio. Pero estamos pensando en la ventaja de tener un estudio definido. Yo voy a ofrecer el estudio así. Y con este estudio, después de establecer un acuerdo, yo puedo postergar otras preguntas, porque hay preguntas irrelevantes. Esa es una buena pregunta. Y después de terminar nuestros estudios, podemos pasar a otras preguntas. Pero es posible entonces atrasar o postergar tales preguntas, porque estamos tratando de entender un mensaje específico. En medio de las lecciones y
fáciles de entender. Vamos a dar un ejemplo mañana de los estudios, cómo guiar el estudio. A través de 6 semanas vamos a desarrollar amistades y vamos a tener más confianza. Hermano Bob, sí, es un buen hombre, es un buen amigo. Y él no tiene su propia agenda para convencerme. Solamente estamos pasando tiempo juntos, amigo con amigo, estudiando la palabra. Él tiene interés en el bienestar de mi familia. Y otra ventaja de usar tales lecciones, podemos establecer el método del estudio, 1 hora cada semana. Es un proceso, se llama el aprendizaje deductivo o inductivo. En este proceso es un proceso inductivo. Es mejor, es un proceso de descubrir en vez de solamente decir. Y por eso somos guías, no somos maestros o maestras, y estamos haciendo la voluntad de Dios, haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Me gusta explicar la vida cristiana así. Hay 4 pasos del desarrollo de la vida cristiana. Escuchar el evangelio, ser bautizado, recibir las enseñanzas, aprender cosas básicas, profundizar el entendimiento con aplicaciones y finalmente recibir entrenamiento. Y con este entrenamiento es posible compartir el mismo mensaje. Para mí, el evangelismo es una actividad normal. Pecadores pueden compartir la gracia de Dios con otros pecadores. Ese es el proceso. Hemos recibido el beneficio de la salvación, la gracia de Dios en nuestras propias vidas. Podemos entender cómo, que dice la Biblia, y yo puedo compartir. Yo puedo explicar el cómo de recibir la gracia de Dios. Cada cristiano tiene una historia de conversión. Yo puedo decir, yo puedo relatar mi propia historia. Yo puedo explicar los detalles de mi propia historia. Y por eso, la meta, ¿cuál es la meta? Que este aspecto, hablando con otras personas acerca de Cristo, es una parte natural de la vida de un discípulo. Y cada cristiano puede hacerlo. Yo no voy a pasar mucho tiempo por causa de nuestra falta de tiempo esta noche, pero pensando en la vida espiritual, solamente algunas cosas, sugerencias. Yo tengo 3 metas. Mi meta personal, acercarme a Dios. Mi meta relacionada a otros cristianos, ayudar a otro cristiano en el proceso de acercarse a Dios. Cada día, cada semana, yo voy a pensar en mi propia vida espiritual. Yo voy a pensar en el bienestar espiritual de otros cristianos. Yo voy a pensar en el bienestar, la salvación de los perdidos, ayudándolos a acercarse a Dios. Y otros metas, pero ustedes pueden recordar 3 metas cada semana. La meta personal, otros cristianos, los perdidos. Y yo tengo otras sugerencias, nos falta el tiempo, porque hermano Javier me pidió un estudio breve del concepto de algunas pautas para ayudarnos en el estudio de la palabra, cómo usar la introducción al primer estudio. Pero yo tengo otro comentario, hermanos y hermanas, porque pensando en esas preguntas, ustedes pueden incluir las preguntas en sus conversaciones diarias. Y por ejemplo, con otra persona, una persona con interés en
lo que dice la Biblia, un desafío grande para mí en la lectura, el estudio de la Biblia, es la necesidad de siempre conocer quién está hablando y a quién. Porque yo no quiero malentender el mensaje, porque vamos a encontrar en la Biblia las palabras de Satanás, vamos a encontrar en la Biblia las palabras de los enemigos de Job. Vamos a encontrar varias explicaciones, por ejemplo, el ciego en Juan capítulo 9 acerca de la doctrina judía. Y por eso, una cosa importante, y siempre estoy tratando de analizar el texto y el contexto, quién habla y a quién o a quiénes. Y podemos esperar entonces una respuesta, otro comentario de la otra persona, de la parte de otra persona. Ah, sí, yo tengo el mismo problema. Es importante, o yo puedo ver el valor de este comentario. O nunca había pensado de esta cosa. Y por eso es posible incluir tales comentarios brevemente en nuestras conversaciones. Estoy estudiando el libro de Job y es difícil porque hay que siempre analizar quién habla y a quiénes. O otros ejemplos. Por ejemplo, en el caso de las palabras de Dios, estoy pensando específicamente en el contexto de Génesis capítulo 12 y las palabras, las instrucciones de Dios y obviamente las instrucciones de Dios a Abraham. Pero las instrucciones eran de salir de su propia tierra a otra tierra, la tierra prometida de Dios. Y podemos entender que esta es una palabra específica dada a Abraham, o debemos también salir de nuestras propias naciones, salir de nuestras propias casas. Y casi todos pueden entender, no, esto solamente es una palabra de Dios para Abraham. Y no es necesario para obedecer a Dios el día de hoy, no es necesario salir la casa. Excelente. Pero tenemos el mismo problema en el caso por ejemplo, en Éxodo, capítulo 34. En Éxodo, capítulo 34, tenemos versículo 28, 27, 28, 29. Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. ¿Cuál pacto? Moisés estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, escribió en tablas de las palabras del pacto, la ley, los 10 mandamientos. En Génesis 12, leemos las palabras de Dios específicamente dadas a Abraham. Y por eso no tenemos que obedecer la instrucción. Pero usando el mismo principio, en el caso de Dios y Moisés y los israelitas, muchas personas dicen, sí, hay que obedecer los 10 mandamientos el día de hoy. Cristianos deben obedecer los 10 mandamientos. Y por eso no estamos usando el mismo principio consistentemente. Estamos usando un principio en el caso de Abraham y otro principio en el caso de Moisés. ¿Y por qué? Y por eso podemos hablar de estas cosas. No es difícil. ¿Quién está hablando?
¿Y a quiénes se dirige la palabra? A Jesús, a los fariseos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay un montón de ilustraciones. Si ustedes pueden multiplicar las ilustraciones, la importancia de este punto. Por ejemplo, otra vez en el caso del ciego de Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 31, el hombre ciego habla diciendo que Dios no escucha a pecadores. El ciego estaba describiendo la doctrina de los judíos. Pero él decía, Dios no escucha a pecadores. Este era el entendimiento general de los judíos en el primer siglo. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. Porque dice en Hechos capítulo 10 que Dios escuchó a Cornelio, un pecador. Y por eso hay que tratar de analizar y hay personas con interés en tales cosas. Este es un problema. Porque Juan 9:31 dice cierta cosa y en el caso de Cornelio tenemos otra evidencia. Y por eso estamos tratando de despertar interés, curiosidad para tratar de estudiar juntos. Otra pregunta clave. Y ustedes pueden incluir tales conversaciones en sus conversaciones espirituales, pero estas son una parte de la primera lección antes de comenzar el estudio. Y mañana, el sábado, a las 6, vamos a explicar el cómo de cómo guiar el estudio. Pero antes de comenzar el estudio del texto, ustedes van a encontrar en la primera lección 6 pautas o 6 reglas para guiarnos en nuestro estudio. Estamos tratando de establecer un acuerdo. La segunda cosa, ¿cuáles situaciones en el contexto podrían afectar el significado de la palabra? Y la mayoría de nosotros hemos pasado mucho tiempo tratando de analizar el contexto. Hemos escuchado vez tras vez de nuestros maestros, maestras en las clases bíblicas en la iglesia, de los predicadores, de los evangelistas. Hemos escuchado este concepto del contexto. Siempre hay que pensar en el contexto, considerar el contexto. Porque el contexto tiene importancia. Estamos leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Estamos leyendo libros escritos acerca de las acciones de Jesús antes de la cruz o después de la cruz. Y siempre hay que analizar el porqué del texto. Siempre, cuáles situaciones en el contexto podrían afectar el significado de la palabra. Por eso estamos siempre haciendo preguntas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Otra cosa, el lenguaje. ¿Es lenguaje literal o figurado? ¿Cuál es el sentido? Juan capítulo 10. Jesús es la puerta. ¿Qué significa? No es difícil entender. No es una puerta literal. Estamos pensando en la entrada, el lugar o la persona que da entrada. En el libro de Apocalipsis, obviamente, tenemos muchos conceptos y no son conceptos literales, números literales, tenemos símbolos. Hay que tratar de entender numerología, el uso de números en la Biblia, porque esta es la pregunta. ¿El lenguaje es literal o es figurado? Y otra cosa es importante. Estas son cosas fáciles
Y casi siempre, y la mayoría de nuestros amigos, otras personas estudiando con nosotros, ellos van a entender fácilmente tales cosas. Número 4 es poquito más difícil. Una verdad parcial puede llevarlo a conclusiones equivocadas, conclusiones incorrectas. El entendimiento correcto resulta solamente cuando uno toma en cuenta todos los versos que traten con el tema. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, pensando en el uso del concepto de la fe en el Nuevo Testamento. Solamente leyendo el texto de Hebreos 11:6 o Juan capítulo 3, versículo 16, se puede entender que solo es necesario la fe. Pero otros textos dicen que también es necesario el arrepentimiento, la obediencia, el bautismo. La cosa omitida muchas veces es entender completamente la naturaleza de la fe. ¿Qué significa la fe? A veces significa el contenido del mensaje, la fe. En el caso de Judas, versículo 3. Casi siempre con el artículo, la fe. A veces significa creencia. Santiago 2, versículo 19, la fe es sencillamente la creencia. Los demonios creen, pero ellos no tienen fe. ¿Cuál es la diferencia? Los demonios creen, pero ellos no tienen fe. Porque hay otra evidencia de la fe. También en Santiago capítulo 2, es decir, la obra. Es imposible tener la fe sin la obra. Porque la obra siempre es el resultado normal de la fe. O en Juan capítulo 12, versículo 42, dice que algunos creían, pero no obedecieron. No confesaron su nombre por miedo de los fariseos, de los líderes de los judíos. Ellos creían, pero no obedecieron. Este es otro significado del verbo creer. Ellos creían. Ellos aceptaron la verdad, pero por miedo de los judíos, ellos no confesaron su nombre, no obedecieron. Y no es difícil mostrar. En muchos casos del uso de palabras bíblicas, por ejemplo, en el caso de la palabra mundo, Dios amó al mundo. ¿Qué significa? No debemos amar al mundo. 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Exactamente al contrario. ¿Cómo es posible? Dios amó al mundo, no debemos amar al mundo. Hay que explicar, porque tenemos dos usos distintos de la misma palabra. Y por eso hay que multiplicar tales cosas, es posible, y para entender. Y se requiere algún tiempo, pero no es difícil. Solamente estamos tratando de establecer algunas reglas o pautas para guiarnos en nuestros estudios. La quinta cosa, los textos de la Biblia más difíciles deben ser entendidos en una manera que tenga armonía, estén de acuerdo con los pasajes menos difíciles. Un buen ejemplo, siempre hay personas en todas partes, no importa los Estados Unidos, Colombia, Perú, en todos los países del mundo. Siempre hay personas con preguntas acerca de Apocalipsis. Ellos quieren entender qué quiere decir el libro de Apocalipsis.
Esta es una parte de la Biblia más difícil. Y para entender tales pasajes, tales libros, hay que comenzar con cosas más fáciles. Por ejemplo, hay muchas preguntas acerca de la resurrección, la venida de Jesucristo, pero solamente comenzando en Juan capítulo 5, hay que establecer que hay o habrá un solo día y la resurrección de dos grupos, los malos y los buenos, al castigo y a la eternidad con Jesús, con Dios, en la misma hora, dice, en el mismo día, un solo día. Y por eso no hay espacio. No es posible pensar en una teoría, pensando en 1 Tesalonicenses 4, 13 a 18. Algunas personas dicen, hay dos resurrecciones. Hay una resurrección de los creyentes, es decir, el rapto, esta es la descripción, arrebatamiento, y después de 1000 años o otro periodo de tiempo, otra resurrección de los incrédulos. Vamos a comenzar con textos más fáciles. Y no es difícil entender las palabras de Jesús en Juan capítulo 5. Y por eso no cabe duda, no hay dificultad en cuanto a cómo interpretar el texto de 1 Tesalonicenses 4. O en el caso de Mateo, capítulo 24. Otra vez, no es un texto fácil. Es muy difícil. Pero hay un texto clave, hay un versículo clave. Porque dice el texto de 24:34, la palabra de Jesús, de nuevo, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y por eso, 33 versículos antes del versículo 34, que decía Jesús, dentro de la generación presente. Así dice. Y por eso no hay espacio para hacer algunas de las preguntas normales o teorías de esta cosa. Esta es importante, esta pauta, de comenzar con los textos entendibles, los textos fáciles. Y antes de comenzar el estudio, otra cosa, el estudio de la Biblia, no vamos a llegar a la meta sin comenzar con mentes abiertas. Vamos a tratar de echar al lado todas las opiniones o las ideas que ya tenía yo de antemano. Yo quiero comenzar con en un sentido, con la mente totalmente blanca, sin otros conceptos. Pero el punto es que aceptemos siempre el mensaje de la Biblia y se requiere una mente abierta. Y por eso, hermano Javier tiene un buen entendimiento del uso de las lecciones en pos de la verdad. Hemos grabado los videos. Mañana yo voy a mencionar algunos otros recursos disponibles, pero esta noche tenemos el tiempo posiblemente para algunas preguntas, pero este es más o menos un resumen breve de cómo usar la introducción de la primera lección, cómo tratar de suavizar los corazones de otras personas. Estamos tratando de establecer una relación de confianza. Tenemos el mismo intento, tenemos la misma meta. Es solamente entender el mensaje de la Biblia. Y podemos hacerlo con
con tales preguntas, analizando quién, a quién, dónde, cuándo, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, lenguaje literal, figurado, tratando de entender la totalidad del mensaje, de integrar varios textos juntos sin usar, se llama un texto de prueba, solamente tratando de comprobar cierto punto usando un solo texto. Hay que comprobar un montón de cosas falsas usando un solo texto. Y por eso es importante tratar de integrar la totalidad del mensaje. Pero el primer paso, hermanas, es que nosotros tengamos un entendimiento del mensaje de la Biblia. Y por eso, si ustedes quieren usar las lecciones en pos de la verdad, mi sugerencia sería incluir las lecciones en una clase bíblica de la iglesia antes de comenzar el evangelismo usando las lecciones. Y por eso todos los miembros tienen un buen entendimiento de los principios. Pero como en el caso de nuestro hermano Divier Hernández en Cuba, no es difícil, es muy fácil. Y hermano Javier me comentó, estas lecciones pueden enseñar a los mismos, a sí mismos. Este es un proceso. Ustedes van a apreciar mañana por la noche en la segunda parte del taller cómo guiar los estudios. Es muy fácil. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad de estar con ustedes. Hermano Javier, estamos listos para recibir algunas preguntas o comentarios breves antes de terminar. Yo quisiera que me colaborara otra vez con la parte donde habían cuatro claves, algo así, puntos claves, que era escuchar, enseñar. Puse el último, entrenar, pero me faltó el tercero. ¿Cuál era? Dentro de... había dos listos, hermano. Y un momentito, podemos identificar exactamente... Ahí. Hay 4 pasos de la vida cristiana. Y otra era de 4 pasos o del proceso. ¿Cuál era su pregunta? No, el de la vida cristiana, que era escuchar, de la vida enseñar. Cristiana, Escuchar el evangelio, es decir, recibir el bautismo, recibir las enseñanzas, profundizar el entendimiento y practicar hacer la misma cosa. Pero me gusta la literación y por eso tenemos escuchar, enseñar, entender, entrenar. Pero solamente recibir el evangelio, ser bautizado, enseñándoles, es solamente cosas básicas, profundizar sus entendimientos y eventualmente practicar, hacer la misma cosa. ¿Está bien? Está bien, hermano Bob. Gracias, hermano. Gracias. Yo tengo una pregunta. Hermano Bob, muchas gracias por el taller. Hay una parte donde usted dijo que me pareció muy importante, que es ponerse cómodos hablando a otros acerca de la fe. Y me gustaría que pudiera profundizar un poquito más esto, por qué podemos llegar a sentirnos incómodos y cómo podemos superarlo. Podemos superarlo por hacerlo. y a veces es difícil, pero es solamente haciendo comentarios breves acerca de la importancia. Esta mañana en mi oración estaba orando por mi primo, porque mi primo tenía un problema grande y esperando la respuesta de otra persona. Yo voy a orar también. O sin tal respuesta, menos interés en cosas espirituales. O posiblemente, yo tengo otro pariente en mi familia. Estamos tratando de abrir puertas
Y yo tengo en mi sitio, y yo voy a traducir eventualmente, yo tengo 41 preguntas, o preguntas, sí, preguntas de cómo comenzar conversaciones espirituales. Y es solamente algo como Dios nos ha dado un día tan bonito. Dios, siempre estoy hablando de estas cosas. Con todas. En el avión estoy hablando con otras personas acerca de, y yo puedo entonces medir el nivel de interés o no. O a veces solamente yo no quiero hablar. Pero este solamente es un ejemplo. Sí, hermano, sí tengo una pregunta. Hermano Bob, Samuel. como cristiano, como miembro de la Iglesia de Cristo, como seguidor del camino, ¿estoy obligado a evangelizar? Depende de su definición de evangelizar, hermano. Este es un problema en la mayoría de nuestras iglesias. El evangelismo es la obra de la iglesia. Los verbos, los imperativos de Mateo 28 son de forma plural. Y hay personas con dones. Algunas personas, ellos nunca han encontrado un extranjero, una persona desconocida. Ellos conocen a todos. Ellos pueden establecer relaciones. Otras personas tienen el don de hospitalidad y ellos pueden ofrecer su casa. Mi esposa dice que ella tiene el don de silencio. Ella puede entonces solamente mostrar acuerdo, ayudando con los niños, ayudando con otros detalles del estudio, ayudando en el proceso de buscar y encontrar los textos bíblicos. Yo creo que es posible, en el caso de cada miembro, un nivel de involucramiento, pero no es el caso que cada miembro tiene el don de evangelizar en el sentido de enseñar la clase. Pero todos pueden explicar su propia experiencia con Jesucristo, pero eso no es suficiente. Todos nosotros podemos ser la presencia de Cristo. Todos nosotros podemos platicar. Todos nosotros podemos invitar. No todos pueden proclamar y no todos pueden persuadir. Hay predicadores sin el don de persuasión. Ellos pueden proclamar, pero ellos no entienden el proceso de persuasión. Y para mí, en mi ministerio era a veces una dificultad porque trabajábamos semana tras semana, durante un año predicando el evangelio, proclamando el evangelio, y en una campaña, una sola semana, con un predicador, un evangelista con el don de persuasión, era posible entonces ver la cosecha increíble de 50 o 60 bautismos durante la semana. No era el resultado de una sola semana, era el resultado de proclamar, predicar, platicar, ser la presencia, invitar, y con una persona con persuasión, el don de persuadir a otras personas. Entonces era posible tener la cosecha. Y francamente, yo no tengo el don de persuasión en inglés ni en español. Yo puedo enseñar, yo puedo explicar, yo puedo convencer en un sentido, pero solamente con enfoque en el contenido.
Pero hermano Pedro Sánchez, él tiene el don de persuasión, es increíble. Él puede persuadir. Hermano Jackson tiene una parte del don de persuadir. Hermano Javier, lo siento, nosotros dos no tenemos el don de persuadir, pero podemos convencer como evangelistas personales. Y por eso cada persona, cada miembro debe usar su propio don. Hospitalidad, ayudando en varias cosas así. Pero todos pueden platicar. Pero evangelizar depende de su definición. Esta es mi pregunta. Esta es mi respuesta original de su pregunta. Depende de su definición. Pero ese es algo más claro. Espero que sí. Bueno, gracias, hermano. Vamos a preguntar otra pregunta que vino al chat y es la última. Dice mi hermano, ¿cómo se podría evangelizar sin usar el material de En Pos de la Verdad? Obviamente es posible evangelizar sin las lecciones porque Pablo no tenía acceso a las lecciones en pos de la verdad. y por eso es posible. Solamente estoy tratando de, ¿cuál es el propósito de las lecciones? Dar a nuestros miembros un proceso factible y entendible. Solamente hacer más sencillo el proceso. Pero hay muchas personas compartiendo el evangelio en todas partes del mundo sin usar las lecciones en pos de la verdad. Y por eso he tratado de poner el enfoque en los principios, cómo hablar, la necesidad de hablar, las pautas de estudio. Ellos son pautas válidas. No importa las lecciones. Hay que entender quién habla, a quiénes. Hay que entender el uso del lenguaje figurado, literal. Hay que entender la necesidad de integrar todos los textos. Comenzar con cosas más fáciles. Esas no son cosas nuevas, solamente haciendo más fácil el proceso. Pero obviamente, mi comentario original en el principio, sí es posible compartir el evangelio sin usar En Pos de la Verdad. De veras, En Pos de la Verdad depende de la capacidad del prospecto a leer. Y en el caso de una persona sin la capacidad de leer, yo voy a usar otras lecciones. Yo voy a usar otro modelo. Porque es imposible hacer el mismo proceso. Y hay que ajustar. Depende de las circunstancias, las personas involucradas y etc. Tenemos una pregunta del hermano Alejandro. Gracias. Hermano Bob, en el entendido en que evangelizar es presentar buenas nuevas de salvación al perdido, el objetivo de esta evangelización es lograr que quien recibe la enseñanza del evangelio voluntaria, libremente, decida obedecer el evangelio. Entonces significaría que no debe sentirse en ningún momento presionado de ninguna manera, y pienso yo que mediante esa decisión voluntaria, por convicción, primero que se es pecador y luego que se tiene un plan de salvación al cual se debe obedecer, pienso que todo esto apuntaría a una mejor y mayor o exitosa conversión del perdido, ¿cierto? ¿Es así? ¿Es correcto o me podría corregir? Sí, hermano. Excelente. Este es exactamente el proceso. Y este es el porqué del proceso. Mañana, en la segunda parte del taller, vamos a mostrar el proceso de las lecciones. Pero este es el punto de yo no voy a decir nada.
vamos a leer el texto, vamos a leer las preguntas y los estudiantes van a contestar las preguntas. Yo no voy a explicar, yo voy a apuntar otros versículos, pero siempre estamos leyendo la Biblia y después de usar las lecciones, me gustaría hacer otro comentario, hermano, breve. En un estudio, porque a través de varios años hemos tenido estos estudios disponibles en inglés, con más que 20,000 bautismos a través de varios años. Pero en un estudio en el estado de Michigan, después de la conversión de casi 300 personas usando las lecciones, después de 5 años, tuvimos 95% de las personas convertidas usando las lecciones todavía fieles. Es el resultado del desarrollo de su propia fe, voluntariamente, sin presión, haciendo sus propias decisiones, tomando sus propias decisiones. Y por eso estoy convencido, yo tengo confianza, es un proceso bien definido de tratar de ayudar en el entendimiento, descubrimiento de la parte de otras personas. Pero exactamente, hermano, estamos totalmente de acuerdo acerca del proceso, recibir el evangelio voluntariamente, sin presión, sin poner otros factores dentro del pasaje, etcétera. Este es el proceso. Bien, gracias, hermano, muy amable. Bien, vamos, primeramente le damos gracias a Dios y gracias también al hermano Bob por la clase de esta noche. Dios le esté bendiciendo. Vamos a entonar en la viña del Señor. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Oremos. Gracias te damos, Padre bueno, por tu misericordia, por tu infinito amor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu misericordia, tu amor por la humanidad. Como muestra de ello, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que por medio de su muerte podamos tener vida y ser presentados delante de ti, justificados. Gracias, Padre, te damos también por este tiempo de aprendizaje en el que cada vez más podemos crecer en cuanto a cómo compartir el Evangelio. Gracias te damos por hermanos como nuestro hermano Bob, quien se prepara y siempre está interesado
en que la iglesia crezca y entienda y profundice esto que es tan necesario y tan básico en nuestra vida espiritual como es la de proclamar a Jesucristo. Ayúdanos, Padre, a ser cristianos que honramos tu nombre, que lo hacemos a través de dar a conocer a nuestro Señor, no solamente a través de nuestra vida práctica, sino también a través del hablar, de poder compartir con los demás acerca de la experiencia que hemos tenido y que la persona puede llegar a tener con Cristo y la transformación a la cual Él nos llama. Padre, gracias te damos por este tiempo, por los hermanos que se han conectado en esta noche también, y pedimos que el día de mañana tengamos otro tiempo de crecimiento y de fortaleza para nuestro servicio a ti. En todo queremos glorificarte y honrarte, y lo hacemos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.